Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Oaxaca sin Custodia. Para mí es un gusto recibirlos como cada miércoles en este programa. Recuerden que nos pueden sintonizar a través del Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Así nos encuentran en Face o también en nuestro sitio web a través de www.radiosuperacionsmc.com. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981, o a nuestro correo electrónico de radiosuperacioncmc@gmail.com. Pues amigos, vamos a entrar directamente a nuestro tema porque esta noche me encuentro muy bien acompañada de la señorita Nilser Flores. Ella es embajadora de buena voluntad en Iberoamérica y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Hola Nilser, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estoy muy contenta de poder estar aquí con usted y de estar acompañada de todos ustedes igualmente que nos están viendo. Gracias. Pues estamos, te voy a pedir me dijo el teniente que lo disculparan, esta noche no puede estar con nosotros, él está cubriendo otras actividades propias, pero pues les deja a todos el saludo y el mensaje que siempre él nos reitera de que tenemos que ser mejores como ciudadanos y como sociedad, y que esto empieza desde casa. Acuérdense de los valores que tienen que fundamentar en casita, amigos, recuérdenlo muy bien. Bien, Nilser, vamos a entrar. Bueno, hay mucho que platicar contigo. Mucha gente ya te conoce, bueno, muchísimos ya te conocemos, aparte de tener una voz preciosa, cantar. Gracias. Y todas estas actividades que tú has realizado como labores altruistas. ¿Por qué no le platicas un poco a nuestro público de tantas labores altruistas que tú has hecho? Sí, bueno, mi carrera musical empezó el 28 de enero del año 2017 y puedo decir que el altruismo estuvo conmigo desde que comenzó esta carrera. Prácticamente mi segundo evento oficial fue en beneficio al Hospital de la Niñez para equipar el departamento de inhaloterapia. Vengo de una familia en la que siempre se nos ha inculcado el valor de ser empáticos, de ser solidarios y de subsanar a todas las personas que lo necesitan. Entonces yo vi mi voz como un instrumento, la carrera que estoy haciendo como un medio para poder ayudar a las personas y para poder concientizar a todas esas personas que siguen en sus casas, que siguen creyendo que es mejor ser individuales. Entonces, me da mucho gusto poder estar aquí y comentarles que sí, he tenido el gusto de apoyar a diferentes asociaciones, a diferentes instituciones que se encargan de, por ejemplo, labores en favor de la niñez, como es la Ciudad de los Niños, la Fundación Canica, en la Asociación Corazones Altruistas. He estado también en movimientos que son a favor de la salud, tanto para niños como para mujeres, como para gente de escasos recursos, y me da muchísimo gusto formar parte de todos esos equipos. Claro. Ahorita estás comentando algo muy importante y que siempre el teniente nos los ha manifestado en este programa, los valores y principios con los que tú has sido educada, ¿no? Y él siempre nos comenta que todo esto, para generar una buena sociedad, todo esto se empieza desde casa, y vean que este es un gran ejemplo de lo que él nos dice, todo lo que tú has logrado a tu corta edad, ¿no? Toda esa empatía que sientes hacia el prójimo, como decimos aquí en Oaxaca, hacia nuestros paisanos, ¿no? Toda esa preocupación que tú tienes, y cómo lo has manifestado y cómo lo has llevado a través de un gran talento que tú tienes, que es tu voz, siempre ocupándola, no nada más en beneficio tuyo, sino también en beneficio de nuestros paisanos, ¿no? Y en este caso, sobre todo, creo que te has enfocado mucho en los niños,
¿no? Siempre ha sido como tu línea el enfocarte a los niños. Y es un tema que a nosotros, la verdad, nos ocupa bastante, porque, bueno, sabemos que desde ahí estamos generando estos valores, ¿no? Con los pequeños, y sobre todo ahorita que los niños están siendo utilizados eh, pues para actos delictivos, ¿no? Ahí, ¿cuál es tu percepción de eso? ¿Qué es lo que tú quieres generar? ¿Qué es lo que tú quieres llevar para estos niños que están siendo utilizados como sicarios ya? Primeramente, es muy importante que se tomen en cuenta temas como estos, porque lamentablemente siempre hablamos generalizando, ¿no? De que la situación de la juventud, la situación de la drogadicción, del vandalismo, pero es muy importante que se traten temas tan específicos y sobre todo en favor de la niñez, que Ujú. son los seres más vulnerables, porque tienen voz, pero no saben cómo hacerla llegar, o hay gente que no se preocupa tanto de ese sector que es el que realmente es el que corre muchísimo peligro. Eh, me indigna mucho este tema por la situación, porque no es un tema de decir, ah, pues esto ocurre en Oaxaca, esto ocurre solamente en México, que sino Mm, prácticamente es un tema internacional y es muy duro. Considero que retomando nuevamente los valores es algo que tenemos que fundamentar primeramente los padres, que tienen que fundamentar en el niño el querer ser bueno, el actuar en favor de sí mismo para bien y para ofrecerle lo mismo a la sociedad. Porque lamentablemente en la televisión, inclusive en horarios familiares, nos encontramos con las muy conocidas, muy aclamadas a estos días, las narcoseries. sí. Entonces, Ujú. es muy difícil pedirle a un niño que es una esponja, realmente es una esponja de la sociedad, de toda la gente que ve pasar, inclusive, principalmente de los padres, que tomen caminos o acciones diferentes cuando en nuestro mismo hogar estamos promoviendo que las drogas, que la violencia, que el matar, inclusive también el como sociedad acostumbrarnos a esta clase de cosas, ¿no? El verlo como un medio de entretenimiento, más como un medio de conciencia. Entonces, es muy difícil hablar de estos temas, sobre todo cuando hablamos de seres tan pequeñitos, de seres tan inocentes que están Ujú. siendo arrastrados por nosotros. Claro, y también influye mucho las redes sociales, ¿no? Comentábamos también en programas pasados que los niños no deben de ser, no deben utilizar las redes sociales, no tienen por qué tener un Facebook, no tienen por qué tener un Instagram, o al menos que sean vigilados por los papás, ¿no? Y que muchas veces también ellos logran obtenerlo porque es muy fácil para ellos entrar y poner datos falsos y poner una edad falsa y empiezan. Y en redes sociales se maneja mucho esta información, pues que no hay control, ¿no? Entonces los niños van agarrando, van obteniendo esto. Ahorita por la situación de la pandemia puede ser que estén un poco más vigilados, ¿no? Porque están todo el tiempo en casa. Pero cuando no es así, que los papás tienen que salir, que ellos se van a la escuela, todo esto lo van llevando y lo van compartiendo con sus amigos, con sus compañeros, y es donde se va generando una ola. Y si un niño ya lleva una cierta idea, ese se la pasa al otro y se va generando una bolita de nieve, y entonces ya luego se nos salen de control los niños y se nos empiezan a ir por otro camino que nos lleva a tener ciudadanos de mala calidad, por así decirlo, ¿no? Sí, es cierto, pues las redes sociales pues son muy benéficas, son prácticamente el pan de cada día de todos nosotros porque Ujú. logramos muchísimas cosas, llegamos, llegar inclusive hasta el otro lado del mundo con las redes sociales, pero prácticamente es un medio, es el mensajero de todos nosotros y ese es el problema, ¿qué mensaje pueden recibir los niños? Como comentaba, la supervisión, por supuesto, a medida de que el padre tenga conocimiento, a medida de lo que el padre pueda, debido al trabajo, Ujú. inclusive debido a lo que sepa de las redes sociales, porque hay padres que no saben qué es una red social, no saben manejar Facebook, no saben qué impacto tienen. Entonces, es muy difícil también como mantener a los niños eh, encerrados de un Sí, mundo que ya está alejados. tan expuesto, Ujú. tan abierto. Pero considero que podemos hacer eso, no manejar las redes sociales como un arma de doble filo, porque me ha tocado ver que pequeñitos de inclusive menores de 10 años los encuentras en foros
por así decirlo, que no son acordes a su edad o que inclusive dices, bueno, este niño que hace aquí, para empezar, son temas que a mi punto de vista no les alcanza el entendimiento, no comprenden. Pero no, nos toca a nosotros como juventud, nos toca a nuestros niños el tener que acostumbrarse poco a poco a estos temas que ya están a la luz del día, que ya están tan expuestos, pero es muy importante que todo venga desde casa, como estoy igualmente en la misma postura que el teniente, que nosotros como sociedad tenemos que ser el abrigo de esos niños, tenemos que vigilar que su inocencia siga intacta hasta la medida del crecimiento, hasta la medida de que se vaya formando un ciudadano, porque es muy importante que los niños se protejan, nosotros como sociedad estemos muy al pendientes, porque podemos echar culpas, ¿no? Podemos decir, bueno, es que la gente sube contenido de este tipo, hay que cancelar. La muy polémica era de la cancelación, de que hay que cancelar esto porque no es para el público. Lo considero que es una propuesta bastante buena en ciertos casos, pero también es muy importante que nosotros como gente adulta, como gente mayor, tenemos que estar supervisando a los niños porque si no, se van a ir por diferentes caminos. Y también nosotros como adultos no compartir ese tipo de información, ¿no? O sea, si yo tengo un hijo, un sobrino, y yo no quiero que él esté viendo esto en redes sociales, pues yo también no ser un medio para publicar o compartir este tipo de información, ¿no? También desde ahí nosotros como adultos, desde ahí empieza también nuestra responsabilidad con los niños, ¿no? Sí, 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 exactamente. Volviendo al ejemplo de las narcoseries, no podemos decirle a un niño de que no se fanatice con los narcotraficantes, no podemos pedirle a un niño de que no crea que ser narco es ser un superhéroe, es llevar la vida fácil, cuando los mismos padres son los que escuchan música denigrante, que prácticamente ellos son los que le ponen en bandeja de plata ese mensaje a los niños. Así es. Y otro grupo vulnerable que tenemos son las mujeres. Y ahorita con tanto que la tasa de feminicidio se ha visto en incremento, ¿cuál es tu sentimiento hacia a esta situación? Realmente a todos nos tiene muy indignados, muy enojados, ¿no? Pero tú Nilsa, como una jovencita que eres, porque realmente es muy joven y que ya estás tan involucrada en estos temas, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo que te genera a ti? Bueno, el feminismo es un movimiento en el que me integro, que puedo decir que soy totalmente feminista, porque, bueno, lamentablemente en mi familia ya hace algunos años ocurrió un feminicidio y, bueno, de forma familia paterna sucedido violaciones. Son temas igualmente bastante duros, bastante fuertes y yo como familia, yo como víctima, o sea, como persona que ha estado cercana y al darte cuenta cómo cambia la vida tras esos sucesos, yo estoy totalmente a favor del ideal del pedir, del exigir respeto. Pero también considero que la idea de violencia contra violencia no sea el camino. Nada. Exactamente, creo que al contrario, si queremos llegar a un punto bueno, estamos haciendo que las cosas se vayan por otro rumbo y también es muy difícil, ¿no? Exigir de una forma cuando no te escuchan, pero también tú mismo estás generando que no te escuchen porque estás yendo por caminos que no te llevan a la solución. Estoy totalmente de acuerdo en que las mujeres tenemos la suficiente fuerza para empoderarnos, para llevar una empresa, para salir, para levantar la voz, por supuesto. Es el derecho que tenemos como ser humano, inclusive como mujer, como joven, como ser humano. Estoy totalmente a favor del movimiento feminista, pero creo que hay otras formas. Creo que sobresalir en la sociedad, dar un mensaje y ser mejor como ciudadano es mucho mejor que generar violencia. Claro, volvemos a lo mismo, la violencia no va a solucionar nada y lejos de provocar que la gente realmente se una a un movimiento, estamos provocando se está provocando todo lo contrario, ¿no? Sobre estos feminicidios, ¿tú tienes alguna
¿se te ha ocurrido en algún momento como joven alguna estrategia como para combatir esa situación? Viéndolo desde un punto de vista que considero que no se trata, es el cómo vemos el feminicidio, ¿no? ¿Desde qué punto? Lo vemos como algo malo, pero que proviene del gobierno. Por lo general siempre es como lo vemos, como lo ve la gente, pero yo lo he visto desde un aspecto más de salud, más psiquiátrico, porque, bueno, lo que pasó con el feminicida de Catepec, analizando lo que hablaba, todo lo que decía, realmente era un problema psicótico, más que un problema, claro, un problema legal, pero se notaba que la persona estaba totalmente mal en su salud mental. Entonces, considero que una estrategia muy buena es eso, inclusive, el poder controlarnos con la inteligencia emocional, o sea, incluirlo como parte de nuestra educación, porque eso es lo que ocurre, lamentablemente, a veces en la propia familia, en tu propio círculo de amistad, hay gente muy, muy dañina, muy tóxica, muy corrosiva, que puede atentar inclusive contigo. Entonces es muy importante también que como mujeres levantemos la voz, sigamos en esta lucha, sin embargo también pues tomando las medidas, ¿no? Porque ahorita es lo que tenemos, cuidarnos, cuidar de nuestra familia, de los niños. Entonces creo que a este punto es lo mejor, generar conciencia desde dónde provienen los problemas, actuar en ellos y nosotros también colaborar un poquito con eso. Tú como joven que eres y que sabemos que, bueno, con los jóvenes salen de antro o se van al cine y todas estas salidas que ustedes como jóvenes tienen, ¿tú cómo te cuidas? Bueno, yo me considero muy, muy hogareña, siempre estoy en mi casa y también no, personalmente no soy mucho de salir a fiestas y todo, pero siempre, siempre que he salido a algunas de mis amigos, por ejemplo, amigos de la preparatoria antes de esta pandemia, siempre, siempre hemos manejado en la casa de que manejamos horas, ¿no? De que a qué hora sales, a qué horas tienes que llegar. Y mis papás igualmente me han cuidado muchísimo, cosa que les agradezco demasiado. Y yo también me he acostumbrado a un ritmo de vida en el que mis papás están conmigo, yo te llevo, ¿dónde estás? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué van a hacer? Ya terminó todo, regresamos contigo. Creo que es muy importante incluir a la familia en esto, por seguridad y también por convivencia, porque es muy bueno. Le digo, la relación que yo tengo con mis papás es esa. Yo hago a mis papás, mis amigos, mis aliados, entonces ellos siempre saben dónde estoy, con quién estoy, que es muy importante, qué estoy haciendo y cuando terminen las cosas regreso a casa y siempre con su supervisión. Claro, en el programa pasado yo recuerdo que el teniente platicábamos igual sobre esto de las redes sociales y pues los cuidados que debemos de tener. Y él comentaba algo, decía, bueno, hacía una pregunta y la lanzaba al público, ¿no? Decía, ustedes papás, ¿conocen la contraseña de las redes sociales de sus hijos, no? ¿Tus papás conocen las contraseñas de tus redes sociales? Sí, las redes sociales que yo tengo, porque igual lo manejamos todo con muchísimo cuidado debido a, bueno, la cuestión artística y la cuestión personal. Tengo una página en Facebook y un perfil que, bueno, ese es personal y comparto siempre, lo único que comparto es todos los escaloncitos que voy llevando con mi carrera y de hecho comentaba lo mismo, mi familia y yo somos un equipo, en ese aspecto igual de las redes sociales, nos ha tocado muchas veces que suceden intentos de hackeo, que intentan robarnos la cuenta y siempre mi papá y yo bien pendientes de que, oye, mira, me pasó esto, este número de celular o ocurre algo aquí, vamos a cambiarle la contraseña, vamos a hacer esto. Entonces, en ese aspecto, mi papá, que es el especialista en las redes sociales, es el que maneja todo y estamos de la mano. Entonces, claro, sí. Sí, eso es importante que haya esa confianza entre padres e hijos, ¿no? Y que no de repente, pues que los papás no son nuestros enemigos, porque de repente estamos en una edad en que creemos que los papás están en nuestra contra y para nada, ¿no? Al contrario, es mejor estar, como lo decía Nilsa, estar unidos y realmente ser
un gran equipo, o sea, aparte de Exacto. una familia, hacer un equipo de trabajo y las cosas van a fluir mejor y vamos a dejar, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que es la etapa en la que, híjole, alucinamos a los Sí, papás, ¿no? Pero pues aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es llevarse bien. sí se puede. Regresando al tema de los niños y las redes sociales, también en un programa pasado que comentábamos con el teniente, bueno, decía, hablábamos del bullying, ¿no? Este es otro tema muy, muy preocupante y yo creo que el bullying no nada más se da en los niños, sino también a veces en los jóvenes y hasta en los adultos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, ¿tú has sufrido en algún momento algún caso de bullying o has tenido conocimiento de alguien cercano a ti que lo haya padecido y que tú lo hayas apoyado, lo hayas ayudado? Sí, prácticamente yo desde, voy a decirlo así, desde el kinder fui una niña pues muy, muy tranquila, pero también muy, muy solitaria porque eh, lamentablemente yo sí fui víctima de bullying, inclusive hasta la secundaria. Y es un tema bastante importante que me da mucho gusto que a día de hoy se pueda hablar como algo, Ujú. como un problema, ya tratándolo como una problemática y no como los típicos, ah, es que es un juego de niños, es que no pasa nada. Y no, yo como víctima en esos momentos, pues es algo muy feo de en ese momento uno no sabe cómo actuar, ¿no? Ajá, Inclusive con mis exacto. papás, yo les decía, oigan, es que este niño me molesta, oigan, es que este niño ocurre esto, es que inclusive llegó momentos en los que hubo agresiones físicas y tenía mucho que ver los papás, mis papás pues siempre me apoyaron, siempre iban a la escuela de que maestra, director, ocurre esto, ocurre el otro, pero en ese tiempo seguían viéndolo, ¿no? Como el estigma de que, ah, es que son niños, es que los adultos no podemos meternos en esos asuntos porque son niños, y no, Sí, no, se no, justifica de esa manera que en realidad no es ninguna no, 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 no justificación, es ¿no? ninguna Ujú. justificación. Y lo que ocurría con los papás de estos niños es que, bueno, notábamos por qué el niño era así. El niño, lamentablemente, en su casa era maltratado, era violentado. Se Entonces, son víctimas de violencia muchas veces y lo llegan a reflejar en la escuela con otros niños, ¿no? sí lo Ujú. reflejaba y bueno, con esos papás hubo muchos llamados de atención, hubo muchas pláticas, pero igualmente lo veían muy normal, lo veían como que, bueno, estamos prácticamente en el reino animal, el más fuerte le gana al más pequeño Ujú. y es esto. Entonces me da mucho gusto que ya haya campañas, de que ya haya movimientos, de que inclusive ahorita podamos concientizar y decir es que no, agredir verbalmente o ponerle un simple apodo a un Exacto. compañero tiene impacto, tiene muchísimo impacto y son cosas que no deberíamos de permitir. Me da mucho gusto que los padres dejen los conceptos, por así decirlo, antiguos de que, ah, no, es que te pegó, tienes que pegarle tú porque si no Sí. yo, no, 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 al contrario, estamos generando a niños más sensibles, a niños que son capaces de decir es que me siento mal con esto, no lo voy a permitir, y a niños que también de la misma forma van a decir, bueno, yo soy un niño bueno, yo me porto bien y yo no tengo por qué agredir a mis compañeritos. Claro, porque está mucho de, bueno, tú te pegaron, pégale, ¿no? Porque esto es, doy y me regresa, ¿no? Así Casi, es. casi. Entonces, esto ha estado cambiando afortunadamente. Dejamos de justificar estos actos, dejamos de verlo como algo natural, dejamos de verlo como una manera de sobrevivir muchas veces, ¿no? En el día a día, en la escuela, en el trabajo, a veces hasta en la propia familia. Sí, 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 ocurre Ujú, que entre la familia de que, ah, es que estás gordita, ah, que estás... Y considero que también cada familia tiene como su propia convivencia, ¿no? ujú. Pero igualmente tiene muchísimo impacto las palabras, tiene muchísimo impacto la forma en la que nos desenvolvemos, tanto en la familia como en el trabajo, porque eso ocurre bastante también, ¿no? De que podemos dudarles de las capacidades de otros y por eso recriminamos. Y no, considero que es todo lo contrario. Si hay personas que carecen de ciertas cosas, lo que podemos hacer nosotros para generar equipo es ayudar, es apoyar y
no hacer todo lo contrario, que es recriminar, hacer sentir menos. Entonces, es muy importante eso, concientizar de que el bullying existe y que no es cosa menor. Claro, y todo eso, estos puntos que estamos mencionando son formas de violencia y todo empieza desde casa, porque decíamos ahorita, ¿no? Lo comentamos, bueno, el niño que es agresivo en la escuela con sus compañeritos que son más tranquilos, bueno, es porque también en casa él está sufriendo de esta violencia y de alguna manera lo refleja, lo saca, porque es una gran frustración lo que sufre el Sí. niño, ¿no? Entonces, todas esas foquitos, todas esas alarmitas nos van generando que nosotros como adultos pongamos atención en los niños y empecemos a cuidar nuestro proceder con ellos, nuestro actuar con ellos, porque desde ahí vamos a empezar a generar una mejor sociedad. Así Que es. vamos a evitar tener tanta violencia, porque ahorita la violencia nos está rebasando. Sí, es lo que comentaba al principio. Es muy difícil que nosotros como sociedad nos levantemos y nos demos cuenta de este gran problema cuando pues en nuestras casas, al leer las noticias, al encender la televisión, en las series, en todos lados está impregnado de violencia. Y nos quedamos con los brazos cruzados diciendo de que, ay, es que pues si es así, qué O le feos echamos la tiempos. culpa al gobierno, ¿no? Exacto. Es que el gobierno no nos da la seguridad, es que el gobierno no nos provee de elementos policíacos, es que el gobierno esto, cuando nosotros lo estamos generando desde casa. Sí, 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 y es muy difícil ese problema, sobre todo tratarlo desde los puntos más pequeños que son los hogares, porque nuestro México, toda nuestra América está en la misma situación, quejándose de malos gobiernos, de malos dirigentes, pero ese es el problema, que como ciudadanos no somos capaces de concientizar con nosotros mismos, de hacer un análisis y decir, bueno, yo como ciudadano no puedo cambiar totalmente al país, pero puedo hacer un cambio en mi casa, Claro. puedo hacer un cambio con mi esposa, puedo hacer un cambio con mis hijos. Entonces es muy importante eso, retomando el tema de los valores, fomentar desde nuestra casa, que es la primera escuela que tenemos, los valores, el respetar a las personas, la tolerancia también en muchos puntos, que es muy importante y que en estos tiempos resulta muy complicado. El empatizarnos, el ponernos en los zapatos de otros y generar esa misma empatía. Y sobre todo, algo muy importante, no solamente lamentarnos y decir, ah, bueno, es que yo tengo que cambiar, o el gobierno tiene que cambiar para que esto esté bien, o me voy a acostumbrar a esto, me voy a cuidar. No, 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 lo que tenemos que hacer es, ahora sí, ocupando este nombramiento como embajadora de buena voluntad, utilizar toda la buena voluntad que hay dentro de nosotras y accionar, aunque sean cosas pequeñas, poco a poco, los buenos somos más y generamos grandes cambios. Entonces eso es muy importante también, que nos demos cuenta y que en vez de estar lamentándonos, en vez de echar culpas, nos pongamos en marcha para hacer que este mundo cambie. Sí, porque es muy fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Y no ver lo que nosotros no estamos haciendo, porque muchas veces de nosotros somos los que generamos esa violencia, la provocamos, ¿no? Entonces, vamos, como dice Nilsson, empezar desde nuestra casa, empezar los que no tenemos hijos, pues con los sobrinos, ¿no? A veces hasta con los vecinitos, porque de repente vemos que ya se están peleando y eso, y ya, yo he visto a gente, no sé qué, que hasta están ahí, pelea, o echándole porros, o sea, dices, no, o sea, no es por ahí, gente, ¿no? O sea, estamos generando esa violencia en los niños, no es posible que la estemos fomentando, en lugar de decir, ay, bueno, voy a separarlos, voy a ver qué es lo que, qué es realmente el fondo del problema que tienen estos niños, porque a veces, ay, son niños, así se llevan, así juegan, no, pero estamos justificando violencia desde pequeñitos. Sí, 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 ahorita que comentaba, bueno, yo tengo dos sobrinas a las que quiero muchísimo, muchísimo, y a pesar de que, bueno, me siento joven a comparación de ellas, quiero decir... Es que, no, eres muy joven. Sí, 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 mi sobrinita tiene 10 años, entonces yo le llevo 8 y a veces la gente no me cree de que yo puedo llegar a sentir como algo maternal con ellas, ¿no? Claro. Porque dicen, bueno, es que es como tu hermanita y pues claro, la veo pequeña en su momento, cuando yo estaba pequeñita, cuando ella nació, la podía ver como una hermanita, pero a medida de que voy creciendo, me voy dando cuenta de que ellas ven lo que estoy haciendo, claro, su mamá también es su primer reflejo, pero de acuerdo a cómo me voy moviendo, al aspecto de la música, a todas las cosas que estoy logrando, me doy cuenta que la más grandecita, que tiene 10 años,
años, la otra es pequeñita, tiene 2, me ve y me admira y me dice, tía, yo quiero ser de grande como tú, tía, tú estás haciendo esto, y se da cuenta, y es cuando me pongo a pensar y digo, wow, o sea, tengo 18 años, me considero alguien muy joven, o sea, Ujú. todavía soy como esa etapa de adolescente, entrar a ser Sí, adulto, y ya hay alguien que está siguiendo mis pasos, ya hay alguien que se fija en lo que estoy haciendo, y me da mucho gusto ver que mi sobrina, o sea, a pesar de que la considero todavía pequeñita, se da cuenta y ve las cosas como deberían de ser, como he tratado de que ellas vean el mundo, de que vean que las personas esforzándose logran las cosas, que también apoyando a los demás es como somos mejor sociedad. Entonces es muy cierto, el ejemplo es la mejor enseñanza que podemos darle a los hijos, que sí, el podemos ejemplo darle impacta, ¿no? Y a definitivamente, los pequeños. ujú. Sí, sí, decía por ahí, la palabra educa, pero el ejemplo impacta, arrastra. Y sí, en Sí. realidad es así, muchas veces somos más visuales y nos dejamos llevar por el qué está haciendo la otra persona, por lo que está generando, el ejemplo que nos está dando. Y si nosotros somos, como en el caso de Nilser, que es embajadora de buena voluntad, que está generando todo este movimiento, eh, todo lo que está en ella para poder dar un cese a la violencia y los niños, los jóvenes la ven y logra tener ese impacto en ellos, pues obviamente que estás generando un cambio en la sociedad. Sí, y me da muchísimo gusto que estas cosas puedan lograrse, que a través de las palabras y más allá de las acciones podamos tocar ciertos corazones. Yo estoy muy, muy feliz de haber recibido este cargo porque, bueno, toda mi vida siempre he querido servir al mundo, cambiarlo y más allá de la música, de generar un mensaje, ¿no? Sobre todo de Ujú. amor, de cambio, de no violencia, que pueda impactar en la gente y que también la gente pueda verme en algún momento como ejemplo, de que diga, ah, bueno, ella se esforzó mucho, ella está haciendo está haciendo grandes cosas, pero debido a qué, a todo su esfuerzo, a todo lo que ha trabajado, y sí se puede, principalmente en mi Oaxaca, que considero que es un estado bastante fuerte, con un potencial enorme, pero ¿qué ocurre? Que lamentablemente tenemos que irnos a Ujú. otros estados porque en nuestro propio lugar de origen no nos valoran o no hay suficiente capacidad como para dar el salto, como para que nuestro talento sea reconocido inclusive mundialmente. Me da mucho gusto decir que Oaxaca, Ujú. a este punto Oaxaca está de moda y algo muy importante que también está haciendo que Oaxaca crezca es su arte, es su cultura y es algo que también tenemos que apreciar, que atesorar y que preservar durante todas las generaciones que siguen. Ahorita yo, aparte de dar un mensaje de paz, un mensaje de amor, doy un mensaje de que nos levantemos y que el arte puede ser algo que nos libre de toda esta Claro. violencia, de que en vez de irnos por el camino malo, el arte sea el camino correcto, el camino que genere a grandes artistas, que genere a un Oaxaca más expresivo. Entonces, creo que es un buen punto el desviar las malas costumbres por las buenas y generar de ese mismo modo empatía y cambios. Sí, Oaxaca sin lugar a dudas es cuna de muchos artistas, ¿no? Tenemos varios artistas reconocidos a nivel mundial y sobre todo ahorita los jóvenes están también Sí. viendo, ocupando ya su tiempo, así también como hay jóvenes que de repente se nos desvían, también hay jóvenes que están logrando irse por este camino del arte y Oaxaca los está impulsando, Oaxaca los está reconociendo también, ¿no? Y es como dices, ¿no? En lugar de que estén dejándose llevar por malos vicios, ¿no? Que ocupen Sí. eso para generar arte, para generar en ellos, independientemente de la ganancia económica que puedan tener, el, el, el sacar su talento. Sí, sí, sí. Yo en ese aspecto me siento muy comprometida con inspirar a los jóvenes, a toda la gente que en algún momento, por estigmatizarnos como de temprana edad, que nos puedan decir es que no tienes experiencia, es que estás muy verde, esa Ujú, expresión, ¿no? De que ujú. estás muy verde como para lanzarte. Y no, ya estamos en el siglo XXI, ya es el tiempo en el que inclusive los niños, vemos a niños muy, Sí, muy talentosos, niños inclusive de 7 años mexicanos que ya comienzan con sus pequeñas empresas y es muy importante darnos cuenta de eso, de que por un lado está
ociosidad, la drogadicción, las malas juntas, pero por el otro lado está el camino de las oportunidades, el camino del talento, que es muy importante, tanto como padres como hijos, el detectar para qué soy bueno y qué puedo hacer con ello. Entonces, nuevamente, el arte, la música, la danza, son materiales, son instrumentos que van a hacer que nosotros podamos expresarnos y sentirnos mejor y dar más todavía. Sí, y que distraigan de este mal camino que de repente nos ha llevado a tener tanta violencia en nuestro México, ¿no? Y amigos, siempre lo vamos a recalcar en este programa, el cese a la violencia empieza desde casa. Así es. ¿No? Pues Nilser, ¿algún mensaje que tengas tú como embajadora de buena voluntad en Iberoamérica y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para nuestro público que nos ven a nivel mundial? Claro que sí, principalmente soy muy agradecida por la invitación, por estar aquí con todos ustedes y nuevamente, la violencia inicia desde casa, la violencia inicia desde un individuo nada más. Lo que yo les digo a todos ustedes es que luchemos, de que nunca paremos, de que a pesar de que el mundo parezca que se está cayendo, nosotros no nos demos por vencidos. O sea, no basta con cuidarnos y con decir voy a tratar de irme por este lado para no pasar. No, no, no. Como ciudadanos podemos hacer grandes cosas simplemente con ayudar a un anciano, con dedicarle tiempo a un niño que lo necesita, con compartir los conocimientos. Podemos hacer muchísimas cosas, pero la importancia de esto es que descubramos que sí hay un camino y tomar ese camino, que decidamos mover las manos, abrir la mente y podamos llegar a muchos lugares, podamos llegar a hacer muchísimas cosas. Sobre todo también darnos cuenta que revolución no es un término que incluya conflictos, que incluya violencia, no, que el término revolución incluya un cambio, pero un cambio para bien, un cambio que sea muy bueno para este mundo, que la bandera sea el amor, sea la paz y que inflamemos nuestra buena voluntad, que sí se puede, como oaxaqueña, orgullosamente, como mexicana, como latinoamericana. Me siento muy feliz, muy contenta de poder estar con ustedes y decirles que a medida del trabajo, del esfuerzo, de muchas cosas, podemos lograr todo lo que queramos. No hay imposibles, no hay límites. Entonces, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias al teniente Manuel Guzmán por la confianza de que el día de hoy me dejó a cargo su programa. Le enviamos un abrazo y un saludo. Amigos, recuerden, este es su programa Oaxaca sin Custodia, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Quiero agradecer a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, y a nuestro amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, por todas las facilidades prestadas para la realización de este programa. Gracias a nuestros corresponsales allá en Argentina, Juan Pablo Peralta y Daniel Olivio, y en Brasil a Faisal por la retransmisión de cada uno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Agradecer a toda la comunidad latina que radica allá en Nueva York por la preferencia a todos los programas de Editorial. También saludos a aquellos países en donde nos ven y nos retransmiten: Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Chicago, Nueva York. Muchas gracias por su preferencia. Les recuerdo que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981, o bien enviarnos un correo electrónico a radiosuperacioncmc@gmail.com. También los invito a que descarguen nuestra aplicación para que nos traigan todo el tiempo en su celular y no se pierda ninguno de los programas de Editorial Corporativo de Medios en www.smc.tv. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Nilser, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias al teniente Manuel Guzmán. Se despide de ustedes su amiga Montserrat Toribio. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó